capítulo 3. Y hermanos, quiero leer algunos versículos de nuevo. Y hemos leído esos versículos, pero quiero leer algunos versículos de nuevo. Y empezando en versículo 21. Y yo quiero leer hasta versículo 28 de Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta versículo 28. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos, la Biblia habla sobre una palabra bien interesante. Encontramos esa palabra en versículo 24 también, en otros lugares en la Biblia. Pero hermanos, queremos hablar el día de hoy sobre esa cosa de justificación. Hermanos, Cristo no solamente me salvó, me justificó. Amén. Y si usted no exactamente entiende lo que significa la palabra justificar, pues hermanos, a través de ese mensaje espero que después usted pueda tener una buena idea de lo que significa la justificación. La palabra justificado, hermanos, no significa perdonado, no significa lavado, significa que son como Dios quita el pecado hasta tal grado, hermanos, que no parece como hubiera pecado en mi vida, hermanos. No está ni el raíz de pecado en mi vida, porque Dios me justificó, Cristo me justificó a través de su sangre. Hermanos, nosotros muchas veces, pues vamos a dar una ilustración. Si tuvimos un pizarrón aquí en ese lado y podemos acercar y escribir cada pecado que tú has cometido, cada pecado que tú has cometido, a lo mejor nada más en esa semana, pero en el último año, hermanos, seguro que puede llenar todo el pizarrón, porque nosotros somos pecadores. Y hermanos, muchos creen que cuando Cristo nos salvó, que nada más llegó al pizarrón y empezó a limpiar el pizarrón, y empezó a quitar todo lo que fue escrito a nosotros. Y sí es cierto, hermanos, Cristo nos lavó de nuestro pecado, pero hermanos, Cristo aún tomó un paso más adelante. Él quitó el pizarrón, hermanos, y lo echó en el profundo del mar, hermanos. Nadie me puede acusar delante de Dios, porque soy justificado delante de Dios. Hermanos, ni se vea la sombra en los ojos de Dios como yo fui un pecador. Delante de Dios soy limpio, hermanos, en los ojos de Dios. Qué bendición, amén. Ahora, delante de la humanidad, hermanos, delante de los que viven y los que nos ven en nuestra vida, no somos justificados. Claro que sí, hermanos. Ellos ven nuestras fallas, nuestros pecados. Por eso es muy importante de mantener un buen testimonio delante de todos. Pero hermanos, en los ojos de Dios, hermanos, estamos justificados por medio de la sangre de lo que Cristo derramó en la cruz de Calvario por nosotros. Hermanos, tengo tres diferentes representaciones aquí en esta mañana. Tenemos un globo de vidrio, y no sé cómo se llama exactamente, pero y hermanos, este va a representar Cristo. Aquí en medio tenemos uno que va a representar el pecado, y esta aquí va a representar a nosotros, amén, a tú y yo. Vamos a ver algunas cosas con esos líquidos, hermanos, y ver realmente lo que significa la justificación. Vamos a ver, número uno, hermanos, la realidad del pecado. Vamos a enfocarnos por algunos momentos en lo que está en medio. Y yo quiero que nosotros vemos, hermanos, lo que es la realidad del pecado. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Juan, capítulo 3. Algunos aún creen que no tiene pecado o que no están en pecado, hermanos, pero la Biblia nos dice claramente de lo que es el pecado. 1 de Juan, capítulo 3.
y estamos estudiando en nuestro colegio, hermanos, algunas enseñanzas sobre la seguridad de la salvación. Estamos usando mucho el libro de 1 de Juan, pero hermanos, qué interesante lo que dice muchas cosas el libro de 1 de Juan. 1 de Juan 3 y versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, cuando hablamos sobre la ley de Dios, ¿cuál es la ley de Dios? Pues es la palabra de Dios. Algunos creen que son los 10 mandamientos. Hermanos, aunque quiero decir que los 10 mandamientos están incluidos en la ley de Dios, no es tan exclusivo la ley de Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? Dios tiene algunos otros mandamientos. Toda la Biblia está llena de mandamientos por nosotros. Pero hermanos, si podemos tomar nada más los 10 mandamientos, si podemos tomar nada más los 10 mandamientos y podemos ver si nosotros somos justificados por la ley, hermanos, vamos a encontrar que la ley nos condena en cada ocasión. Hermanos, la palabra dice que Dios, no debemos que tener otros dioses delante de Él, hermanos. Cuando ha sido un momento en tu vida, cuando has puesto algo delante de Dios en tu vida, cuando algo de más, puede ser trabajo, puede ser algo en lo secular o dinero o lo que sea, tú pusiste esa cosa en lugar de tener a Dios como número uno en tu vida. Hemos quebrantado la ley de Dios allá, hemos cometido una infracción. La Biblia dice que debemos que hablar la verdad. Y hermanos, cada uno de nosotros hemos mentido, hermanos, en un momento u otro de la vida. Usted y yo hemos mentido. A lo mejor hemos faltado respecto a los papás. Hermanos, podemos tomar los sencillos, aparte los más grandes, hermanos, que no debe codiciar, que no debe, hermanos, a matar a una persona. Espero que nadie ha hecho eso, hermanos, pero aún puede ser. No debemos que adulterar y cometer los pecados sexuales, hermanos. Muchas cosas, y aún, hermanos, si tomamos toda la Biblia vamos a ver que somos condenados delante de Dios. Pero hermanos, si nada más tomamos los 10 mandamientos, podemos ver que tan negro es el pecado. El mundo trata de decir: no, mira el pecado, que tan bonito es. El mundo trata de decir: mira, el pecado es algo precioso, no tienes que preocuparte, joven, el pecado no te hace daño, hermanos. Pero quiero decirte, el pecado es negro y sucio y oscuro delante de Dios, hermanos. 1 de Juan capítulo 5 versículo 17 dice así: todo injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Hermanos, el pecado no es algo divertido. Fuimos a testificar de Cristo el día de hoy, o de ayer, perdón, y estamos repartiendo volantes, y pasó un taxi y atrás decía: yo pecador. Hermanos, yo no sé exactamente qué quería decir ese taxi, pero nada más tenía atrás: yo pecador. Yo no sé si estaba tratando de glorificar que era un pecador o dar una excusa porque era pecador. Yo no sé, hermanos, pero quiero decirte, es lo que el diablo quiere decirte. El diablo quiere poner el pecado bonito. El diablo quiere decir que el pecado no tiene consecuencias. Pero hermanos, mira el pecado delante del Señor. Es como el líquido en ese vaso, hermanos. Es negro delante de Dios. Es algo sucio. Es algo lo que debemos que aborrecer, es algo lo que debemos que correr de ello. No debemos que abrazar, no debemos que acercar, debemos que correr del pecado, hermanos, que es algo lo que realmente es algo feo delante de Dios. Romanos capítulo 6, sabemos lo que es el fin del pecado. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hablar sobre eso en un momento, pero la paga del pecado es muerte. Hermanos, el pecado, el diablo trata de decir: si tú metes en el pecado, todo va a ser de chulada, todo va a ser de bien. Pero hermanos, quiero decirte, el fin del pecado siempre es algo que no es agradable. El fin del pecado, hermanos, siempre es algo lo que te va a causar daño, te va a causar dolor de corazón. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. El pecado te costará más de lo que tú quieres pagar. Hermanos, el pecado va a destruir tu vida, y al final de tu vida nada más puedes ver de atrás y una vida completamente echada a pedazos. Hermanos, quiero decirte, el pecado es algo bien feo, bien difícil. La palabra dice en Santiago capítulo 1, disculpen, no está en la pantalla, versículo 14, Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermanos, en cada ocasión, si tú no emprendes, si tú no confías en Jesucristo de quitar el pecado en tu vida, ese pecado te va a llevar a la muerte. Hermanos, escucha bien el pastor que hermanos, estoy derramando mi corazón. Quiero decirte, no juegues con el pecado, hermanos. El pecado no es algo agradable, el pecado es algo sucio delante del Señor. Romanos capítulo 5. Dice, pastor, yo puedo mantener mi pecado y no te preocupes, pastor, y yo estoy controlando mi pecado y no, la palabra dice que cuando nosotros si empezamos a servir al pecado, seamos esclavos del pecado. Pero a mí me gusta como dice Proverbios capítulo 5, versículo 22, dice así: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Joven, escúcheme por favor. ¿Tú piensas que el pecado es algo agradable? No es nada tan peligroso, pastor. No debes estar predicando tanto contra el pecado. Hermanos, quiero decirte que un día vas a querer salir la red de tu pecado y las cuerdas que tiene alrededor de tu cuello están causando la muerte espiritual, la muerte física también, y tú vas a querer salir y no vas a poder, porque eso es el poder del pecado. Hermanos, necesitamos entender qué tan feo es el pecado. El pecado no es nada agradable. Es algo sucio como este líquido que está aquí. Pecado delante de Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Ahora vamos a ver la contaminación del pecado. Romanos capítulo 5 dice claramente lo que ha pasado con el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, pues el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese bebé que traímos acá, hermanos, pues a nosotros parece como es tan limpio el agua acá, parece tan bonito, pero quiero decirte, hermanos, aún un bebé es un pecador. Vamos a ver eso en algunos momentos. Dios nunca tuvo el plan que nosotros seamos llenos de pecado. Dios hizo el plan para que Adán y Eva queden en el huerto de Edén por toda la eternidad en felicidad, pero entró el pecado en el mundo. Y hermanos, la verdad, tú y yo, aunque quisiéramos ser como eso, el pecado entró en nosotros y nosotros hemos sido contaminados. Contaminados desde el principio, desde nuestro nacimiento. Ahora, hermanos, no pienses que tú eres una buena persona. No pienses que tú eres puro delante de Dios. Incluso nuestro texto que leímos, Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, no hay nada claro en tu vida, no hay nada puro en tu vida. Hermanos, el pecado entró en nosotros por nuestros papás, el pecado entró en nuestra vida, pero no solamente por nuestros papás, hermanos, también por nuestra propia decisión. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, por favor. Eclesiastés, encuentra el libro de Salmos. Después de Salmos sigue Proverbios, y después de Proverbios, muchas gracias, hermano. Después de Proverbios sigue el libro de Eclesiastés. Después el libro de Proverbios, Eclesiastés 7:20. Dice: ciertamente, si no crees el Nuevo Testamento, hermanos, algunos judíos no creen tanto en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, toda la Biblia va de acuerdo, hermanos. Dice aquí Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peca. No hay ninguno. Hermanos, si tú dices: pues pastor, yo no soy tan malo, yo no he pecado tanto, hermanos, estás engañando a ti mismo y estás diciendo a Dios que Dios es un mentiroso. Porque, hermanos, que tan feo es el pecado por nuestro nacimiento y por nuestras decisiones, hermanos. Tú y yo hemos sido pecadores, hermanos. No hay nada limpio de nosotros delante de Dios. Sin Cristo, hermanos, tu vida se ve así, hermanos, tan negro delante del Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido contaminados con el pecado.
Solamente una persona, hermanos, evitó de ser contaminado con ese pecado. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que nació de una virgen. Por eso creemos, hermanos, que Cristo nació de una virgen. No tuve, hermanos, la sangre contaminosa que viene de los padres, hermanos. Él evitó esa niña contaminada de la sangre, hermanos. Y fue el Cordero de Dios sin mancha y sin arruga, hermanos. Pero nosotros, hermanos, hemos sido contaminados. Hermanos, para ser salvo tú tienes que entender que tu vida es así, que tu vida es algo que no agrada a Dios, que es algo, hermanos, feo. Tú no puedes decir, pues yo soy mejor del pecado, miren, los dos son el mismo color. No puedes decir, pues yo no soy tanto como otro pecador, hermanos, nada más eché tantito de esa agua y se ensució todo. Tú no puedes decir, pues yo he dado esa ilustración, ese ejemplo a ustedes. Fui a un cárcel allá en Estados Unidos y estamos entrando en un ramo, un lugar, un salón de ese cárcel. Y el pastor me dijo, ten cuidado, aquí todos los que están aquí por la vida. Son secuestradores, son gente que han asesinado a otros. Yo dije, pues genial, va a ser fácil de dar el evangelio. Todos van a saber que son pecadores, ¿verdad? Entré allá y empecé a hablar con un hombre. Empecé a dar el evangelio a él. Y él dijo, pues yo no soy un pecador. Yo no soy tan malo como otros. Yo dije, ¿dónde estás? Dijo, pues yo nada más he matado como 1 o 2 personas, no recuerdo exactamente, nada más 1 o 2. Aquello mató 9. Y hermanos, comparando uno con otro, pensamos que somos limpios y puros delante de Dios, pero quiere decirte, hermanos, ni uno ha hecho bien, no hay ningún justo en toda la tierra, no hay ningún hombre que nunca ha pecado, hermanos. Delante de Dios, por nuestro nacimiento y por nuestra decisión, hemos sido contaminados. Y delante de Dios nosotros somos iguales. Salmo 51, te voy a dar el versículo donde dice que aún los bebés nacen en pecado. Pastor, ¿cómo un bebé puede nacer en pecado? No han hecho nada, ¿a poco? Son los mentirosos más grandes que todo. Hermanos, se da la leche al bebé, se pone en una cuna cómodo. Hermanos, se ponga pañal limpio, la temperatura está perfecta, hasta pongas música de celular. Allá en tus brazos el bebé no llore nada. Se ponga allá dentro de esa cuna y empieza a gritar como alguien está matándola. Es un mentiroso. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay nada malo. Quiere estar en los brazos de su papá, está mintiendo, llorando que algo está mal. Y hermanos, nacen pecadores. Miren lo que dice Salmo 51, versículo 5. Dice, aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, pues yo doy gracias a Dios por los bebés, es difícil de decirlo, pero hermanos, cada uno de nosotros tenemos la sangre contaminada, hermanos, tenemos esa línea contaminado. Tú recibiste de tu papá y él recibió de su papá y de su papá hasta Adán, hermanos. Por el pecado de un hombre ha entrado el pecado a todo el mundo, hermanos. Santiago capítulo 2 también, por favor. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice así, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Ya ves, hermanos, este de pecado, este contaminado nosotros, casi se ve igual, pues ya, se ve igual. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Dios no ve a un gran pecador y un pequeño pecador. Delante de Dios no hay mentiras blancas. Hermanos, delante de Dios no es que pues nadie me vea. La Biblia dice, si has ofendido en un punto de la ley, si ha caído un gotita de pecado en tu vida, tú eres culpable de todo. De todo. Delante de Dios, hermanos, ¿cómo tú vas a entrar en el cielo así? ¿Cómo? No puedes entrar en el cielo así. Pastor, pues mis buenas obras. Hermanos, yo puedo traer agua aquí, un vaso de agua. Aquí la tengo, hermanos, aquí tengo. Vamos a decir que esas son tus buenas obras. No hace ninguna diferencia. Ninguna diferencia, hermanos.
Tú puedes echar todas las buenas obras que quieres, hermanos, pero no va a hacer ninguna diferencia delante de Dios. Dios se vea sucio delante de Él. Porque si has ofendido en un punto de la ley, eres culpable de todo. Pero hermanos, esa es parte triste de la historia, pero quiero darte la parte bien feliz, bien lleno de gozo, la purificación del pecado. Ahora tenemos a Cristo aquí en este lado. Y hermanos, Cristo, como dije, evitó la línea contaminosa de la sangre. No hay nada de imperfección en Él. El pecado no tiene poder sobre Él, hermanos. Cristo, hermanos, fue el único capaz de salvar a todo el mundo de su pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Hermanos, un cordero, hermanos, que no sin mancha. Juan capítulo 1, versículo 29 dice así. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, quiero decirte que el pecado es algo tan sucio, Satanás, algo feo. Tu vida, porque has sido contaminado con el pecado, hermanos, también tu vida está feo. Todas las buenas obras que tú quieres echar no va a tener ningún efecto, hermanos. Mira lo que dice también 2 de Corintios y capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Me encanta ese versículo, hermanos. La palabra dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, quiero decirte que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, el Cordero de Dios sin mancha, hermanos, sin ningún problema, hermanos, el que no tenía pecado, no hay ningún momento de pecado en su vida. ¿Sabe lo que Dios hizo, hermanos? Tomó todo el pecado del mundo. Ese representa tu pecado y mi pecado. Cada persona que ha violado a una mujer, aquí representa su pecado. Cada persona que ha robado, aquí representa su pecado. Todos tus pecados desde niñez, hermanos, aquí está representado en eso. Y Dios tomó todo el pecado del mundo y puso ese pecado sobre Jesucristo, hermanos. Y Cristo en la cruz de Calvario, hermanos, murió una muerte tan feo, hermanos. Y cuando estaba poniendo Dios el pecado sobre Cristo, hermanos, Dios ni pude aguantar de ver su Hijo. Y la palabra dice que dio la espalda a Él. Y ahora, hermanos, que Cristo tomó todo nuestro pecado, ¿crees que contaminó a Él? Tanto es la pureza de nuestro Señor Jesucristo, que aunque tome todo el pecado del mundo, Cristo sigue puro. Por eso, hermanos, Él es capaz de ser un suficiente Salvador. Él puede tomar todo el pecado del mundo, hermanos. No importa si es un pecado de drogadicción, si es un pecado, hermanos, de lo que sea. Ponga todos tus pecados. Y Dios puso todo el pecado sobre Él. No contaminó a Cristo nada. Él todavía sigue el Cordero sin mancha. Él todavía tiene sangre puro que puede limpiar a ti. ¿Crees que Cristo te puede purificar? ¿Crees que Cristo, el Cordero que tomó todo el pecado del mundo, hermanos, Cristo que fue pecado por tú y yo, ¿crees que si ponemos Cristo en nuestra vida nos va a limpiar? Seguro que sí, hermanos. Mira, si tú confías en Jesucristo por tu Salvador, y tú hoy en ese día aceptas a Cristo como tu Salvador, Él derrama su sangre en tu vida, hermanos, y tú puedes ser limpio como antes. Eso es el poder de Cristo. Eso significa justificación. Aunque mis pecados son muchos, el pecado es oscuro, vamos ahora delante de Dios, yo soy limpio. Yo soy limpio. Vamos a leer ese otro versículo, 2 de Pedro capítulo 2, por favor. 2 de Pedro capítulo 2. Todavía no termina el mensaje, hermanos. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22. Dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa que Él juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. En su cuerpo, hermanos. Así llevó Dios, en Cristo, nuestros pecados en su cuerpo, hermanos. Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. No puede contaminar a Cristo. Hermanos, si tú y yo, si nosotros tomamos el pecado, nos ensucia. Oh, pastor, pues yo quisiera morir en una cruz. Yo creo que yo pude aguantar de morir en una cruz. No, hermanos. El problema es que tu sangre estaba contaminada. Si Dios pone el pecado de todo el mundo sobre ti, tú todavía vas a seguir negro. Cristo fue el único cordero que pudo, hermanos, tomar el pecado y mantenerse puro delante de Dios. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Me encanta este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, aquí está la cosa, hermanos. No hay nada de condenación. Muchas personas dicen, pastor, yo soy salvo, Cristo me ha limpiado, aquí estoy, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo peco de nuevo? ¿Qué pasa, pastor, si en un momento de dificultad me ensucia de nuevo y Cristo tiene que morir de nuevo y tiene que lavarme? No, hermanos. ¿Por qué? No hay condenación. Y aunque nosotros metemos en el pecado, la sangre fue suficiente. Hermanos, y delante de Dios no nos da la esencia para pecar en ninguna manera, pero delante de Dios, un cristiano que mete en el pecado sigue limpio en los ojos de Dios. Pastor, entonces, ¿qué pasa cuando peco? Pues separa nuestra relación con Dios. Ahora no estamos tan cerca a Dios. Ya estamos bien lejos de Él y no tenemos, hermanos, el privilegio de llamar a Abba Padre, porque estamos tan lejos de Él. Pero, hermanos, no se pierde la salvación cuando está aplicado la sangre en tu vida. Por el resto de la eternidad tú eres limpio delante de Dios. Y si pasa pecado, porque la Biblia dice, pues vamos a ir allá, 1 de Juan capítulo 1. No está en la pantalla, pero ni modo. 1 de Juan capítulo 1. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, jamás vas a hacer. Yo puedo, hermanos, no cabe espacio en eso nada más, pero yo puedo echar todo ese líquido adentro de eso y jamás va a ensuciar de nuevo. Jamás va a ser negro de nuevo. Porque Cristo, la sangre ha sido aplicada. Esto es justificación. Dios quitó completamente aún el raíz de mi pecado. No hay nada de pecado, gloria a Dios. No hay ninguna condenación. Hermanos, si eso no te causa de brincar con júbilo, si eso no te causa tener gozo, hermanos, si eso no te causa de vivir por Él, hermanos, no, en ninguna manera yo quiero meter pecado en eso. De saber que ahora soy limpio delante de Dios, yo quiero vivir puro delante de Cristo. Yo no tengo licencia para pecar, en agradecimiento que Él me cambió de lo negro que yo fui y ahora yo soy tan limpio. Hermanos, la verdad, Cristo nos ha restaurado como si fuera Adán y Eva sin pecado en el huerto de Edén. Adán y Eva fue hecho así. Entró el pecado, se ensució a ellos. Pero, hermanos, con Cristo y su sangre, ahora nosotros somos limpios delante de Dios.
quiero terminar con ese versículo, por favor. 1 Corintios y capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9 a versículo 11. Una persona me dijo ayer, yo estaba tratando de testificar a él, y dijo: Dios acepta a borrachos y en el cielo, y Dios acepta a adúlteros y todo eso. Dios acepta a todos en el cielo, y yo ciertamente voy a ir allá. Yo empecé a pensar, yo dije: no, Dios no acepta ninguno. Porque, hermanos, si tú llegas al cielo así, vas a ser completamente rechazado a la puerta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así en tu condición no puedes entrar en el cielo, de ninguna manera. Y esto, versículo 11, erais algunos. Mejor tú puedes decir: pastor, yo me encuentro en estos versículos. Erais algunos. Eres algunos. Mas ya habéis sido lavados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Has sido lavados. Has sido santificados. Y habéis sido justificados. Esas tres palabras no significan, no son iguales, hermanos. Lavado significa que la sangre fue aplicada en el primer momento, me hizo claro, me hizo puro delante del Señor de nuevo. Santificado significa que ahora el pecado no reina en mí, hermanos. Yo no soy esclavo al pecado nada más, porque Cristo me ha librado de la ley del pecado. Justificado significa que jamás voy a ser sucio, hermanos. Cristo me limpió, y lo más que tú quieres poner en ese vaso, ahora soy justificado delante de Dios. Y, hermanos, ni se puede dar cuenta que este tenía pecado. Yo a lo mejor puedo darte eso, y pues si confías mucho en mí y no viste este mensaje, puedes tomar esa agua, porque ya parece limpio. Y no sé, la hermana Hilda de la química dice que no, pero hermanos, pero ese parece limpio. Hermanos, es porque Cristo lavó eso y justificó a nosotros. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, nuestra obligación, por eso, todas las cosas me son lícitas, pero no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. ¿Yo puedo cometer pecado ahora que soy cristiano? Claro que sí. ¿Yo puedo ir y cometer adulterio? Claro que sí. ¿Voy a ir al infierno? No, hermanos, porque soy salvo por la eternidad. Pero no lo voy a hacer, porque Cristo me lavó. En agradecimiento a Él, yo quiero mantenerme puro delante de Él. Si no hay un deseo adentro de ti de ser puro, puede ser que ni una vez has sido lavado con la sangre de Jesucristo y todavía sigues en tu pecado. Porque cada cristiano tiene un deseo de ser puro. ¿Por qué? Porque la sangre ha sido aplicada. Ahora, hermanos, es la conclusión. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? ¿Seguro? ¿Estás 100% seguro que eres limpio delante del Señor? Pues, pastor, tal vez, quizás, yo no soy tan malo. Mira, pues yo fui a la iglesia, pastor, y eché buenas obras, y pues fui el bautizado, y pues yo soy bueno con mis amigos y mis vecinos, pero sigues negro delante de Dios. Porque todas las buenas obras que tú puedes echar no tienen nada que ver. Tienes que tener la sangre aplicada en tu vida. Cuando la sangre está aplicada, ahora puedes entrar en el cielo limpio. Si no has confiado en Jesucristo como tu Salvador, yo te ruego, amigo, que tú aceptes a Cristo el día de hoy. ¿Cómo pastor puedo aceptar? ¿Cómo la sangre puede ser aplicada? Cristo tomó el pecado, hermanos. Tú todavía sigues sucio. No es que Cristo no puede pagar por el pecado. Él tomó el pecado del mundo, pero tú todavía sigues sucio. Hermanos, a través de una oración tan sencilla,
La palabra dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú puedes ser salvo, nada más pidiendo a Cristo: Cristo, yo creo solamente en ti para llevarme al cielo. No voy a confiar en mis buenas obras, ellos no tuvieron ningún efecto. Voy a confiar en solamente Cristo y su sangre. Y hermanos, nada más un gotita de este puede limpiar esto. Un gotita de la sangre y todavía hay suficiente sangre. No ha agotado la sangre de su Cristo. Él puede salvarte el día de hoy. Él puede limpiarte. A través de la oración tú pides a Dios: Dios, entra en mi vida, salva mi alma. Yo quiero ser limpio. Yo quiero ir al cielo un día cuando muero yo. Y Cristo te puede hacer limpio. Si tú eres limpio ahora, hermanos, ¿por qué estás siempre metiendo el pecado de nuevo? Ahora debe ser un deseo de vivir puro delante de Él. La palabra dice que Él quiere que nosotros seamos como Él. Hermanos, si ves, hay una diferencia de color en esos dos. Es porque nunca vamos a ser exactamente como Cristo, porque vivimos en un cuerpo humano. Pero hermanos, queremos ser lo más parecido posible para que la gente vea a Cristo en nosotros. Si tú no eres salvo, yo te ruego, amigo, aceptar a Cristo el día de hoy. Si tú eres salvo, yo te ruego, por las misericordias de Dios, que presente tu cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios merece, después de quitarnos, hermanos, todo lo que ningún otro líquido pudo quitarnos de nuestro pecado, nada más algunas gotitas de la sangre de Jesucristo nos limpió. Ahora Dios merece que tú vives santo y limpio delante de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias.